Mónica se integra a esta fila de héroes anónimos que salvan vidas, pero ¿cómo lo hacen? Vamos a ver. La sirena de esta ambulancia indica una urgencia, en la cual prestan su servicio voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, como Mónica Silva. Es muy bonito servirle a la gente y saber que puedes estar con ellos en sus momentos de más vulnerabilidad. A nivel nacional, la Cruz Roja cuenta con más de 46,000 voluntarios. En la Ciudad de México son 172 y quieren ser más. Para actuar en situaciones de emergencia y desastre, la Cruz Roja cuenta con más de 2,677 vehículos entre ambulancias y unidades de rescate en todo el país. Los dos tipos de ambulancia que prestan servicio son de terapia intensiva y avanzada, las cuales van perfectamente equipadas. Nosotros en esta ambulancia viajamos siempre con un botiquín. El botiquín está lleno de equipo para tomar signos vitales, equipo para medicar a los pacientes y todos los aditamentos que necesitamos, como jeringas o punzos, los algodones. Tenemos oxígeno, el tanque de oxígeno, este es un misil. A nivel nacional, durante 2018, la institución prestó 5,748,983 servicios médicos. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias. Necesito saber si el edificio tiene elevador.